Vale, pues hola, bienvenidos de nuevo al curso Poéticas de la Solidaridad, alternativas al darwinismo social desde la ciencia y la historia del anarquismo, que ya sabéis que arrancamos hoy la sexta sesión que hemos llamado Ateneo, Cooperativa, Sindicato, un programa del siglo XIX para el siglo XXI. Y nada, el objetivo principal de esta sesión era pensar un poco como las potencias y los límites de las instituciones en las que hoy se traducen todas esas tradiciones, ¿no?, que hemos venido analizando y recorriendo durante el curso de prácticas e ideas del anarquismo, cuando era un movimiento de masas, a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y bueno, quería compartir que es cierto que pensar, ¿no?, en momentos tan álgidos, ¿no?, y tan apasionantes como los contaban en las últimas sesiones Dolores Marín y también en la última sesión Ana Muiña, ¿no? Y pensarlos desde este contexto, ¿no?, que está un poco pacificado, un poco gris, un poco bastante de reflujo de contrapoderes, pues a veces puede dar un poco bajona, ¿no? Y sin duda habría que pensar, ¿no?, qué está pasando con las subjetividades cuando, bueno, os cuento una noticia que me llamó la atención la semana pasada. Hablábamos en la segunda sesión de que el libro El apoyo mutuo de Kropotkin fue un bestseller en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Lo contaba Jorge. Y cuando han contado los ensayos de, bueno, la no ficción, los libros de no ficción más vendidos de Sant Jordi en Cataluña, son 4 libros de autoayuda, ¿no? Entonces esto da como un poquito de que pensar. No, os pensaba decir los libros, pero no, porque así nos hacemos más publicidad. Y bueno, que la idea de hacer este curso y de seguir estando haciendo política no es darnos bajona, sino al revés, ¿no? Reconocer y despertar las posibilidades subversivas actuales. Y para eso contamos hoy con Emanuel Rodríguez, que está aquí a mi lado y que muchos conoceréis, que forma parte de Traficantes de Sueños, de la editorial, que es autor de un buen puñado de libros de esta editorial, entre otros el que os hemos recomendado en los materiales, la carpeta, en los materiales complementarios, que se llama La política contra el Estado, por una política de parte. Es un libro del 2018 y os lo recomendamos mucho. Y bueno, le habíamos invitado a introducir hoy el debate en base a unas preguntas concretas, ¿no?, que serían estas tres. ¿Cómo interpelan las viejas apuestas institucionales y organizativas del anarquismo de masas a la posibilidad de la política hoy? ¿Cuál es el sentido de seguir creando y sosteniendo instituciones populares en la tercera década del siglo XXI? ¿Y cuál sería el papel de estas instituciones en relación al sujeto político, su posibilidad de autonomía, la configuración de las luchas y la generación de conflictos frente al capital? Ahí es nada. Así que voy a correr un poco el ordenador para que se vea que Manuel está aquí y ya os cuenta él. Ya. Hola, hola, ¿qué tal? Marisa, acércate, para que salgamos Es que los no dos. cabemos los dos. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Espero que se me vea y se me oiga bien. Creo que es así. ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, pues bueno, la idea, gracias también por la invitación a Marisa en este interesante curso. Hay una serie de cuestiones que yo creo que muchas veces se plantean desde la izquierda que no son obvias o que no están planteadas de forma explícita, ¿no? Sabéis que existe un viejo debate dentro bueno, de la historia del movimiento obrero, que es la primera gran escisión. La segunda sería entre socialdemocracia y comunismo, la primera sería entre anarquismo y marxismo, ¿no? Y esa primera escisión se plantea en torno a lo que, bueno, pues en la clave o en los términos de la época, entre aquellos que se llamaron a sí mismos como antiautoritarios y aquellos que eran acusados de autoritarios, ¿no? Los autoritarios serían los marxistas, los antiautoritarios, libertarios, serían los anarquistas, ¿no? En ese momento, pues su principal figura sería Bakunin, ¿no? En realidad, esta separación aunque ha sido central en finales del siglo XIX y principios del XX, yo creo que su actualización a día de hoy no es del todo clara, ¿no? O sea, pero que en cierta medida está planeando o ha planeado mucho entre la división que se produjo desde los años 70 entre los movimientos sociales y en parte lo que podríamos llamar la nueva izquierda y la vieja izquierda y lo que serían pues bueno, pues la vieja tradición socialdemócrata o comunista, ¿no? La vieja tradición de la segunda y la tercera internacional, ¿no? Yo creo que esa escisión
merecería la pena revisarse en términos actualizados. Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿vale? Pero que no sería la división entre anarquistas y marxistas, que creo que a día de hoy tampoco tiene mucho sentido, sino la división entre aquellos que confían en que la representación y la mediación a través de la construcción de un espacio de izquierdas organizado, normalmente a través del partido, es la solución al problema, que también es muy clásico, de la transformación social, dicho en términos tradicionales, el problema de la revolución. Frente a aquellos que tendrían una concepción, si queréis, más inmanentista de lo que serían los procesos de transformación social. No sé si se me sigue, pero creo que más o menos podéis intuir un poco por dónde voy, ¿no? La idea de hablar del título de la charla, entonces, sería Ateneo, Cooperativa, Sindicato, un programa del siglo XIX para el siglo XXI. Se inspira básicamente que durante el viejo movimiento obrero que a día de hoy no tenemos unas imágenes muy precisas, aunque espero que en el curso haya quedado medio claro, era un movimiento obrero que tenía capacidad de construir sociedad. Movimiento obrero, la imagen que tenemos del movimiento obrero, que muchas veces es heredada de la nueva izquierda o del feminismo, lo que tiende a plantearnos es un movimiento obrero organizado de forma muy tradicional, en el sindicato o en el barrio, y con una separación muy clara entre lo que sería el espacio público de los varones y el espacio privado, doméstico, de las mujeres, relegadas a una posición, bueno, pues muchísimo más secundaria en los procesos, si queréis, de organización social. La historia del siglo XIX y del primeros del XX no funciona exactamente así. O sea, una de las características que tuvo el movimiento obrero histórico en algunos países, y yo creo que el caso español es de los más señeros, pero no es el único, y no siempre desde una lógica o desde una tradición, si queréis, anarcosindicalista, era la capacidad de producir sociedad. Y esa sociedad se producía como una suerte de contrasociedad, es decir, una sociedad que no era la sociedad burguesa, sino que era otra. Y donde la vida de estos obreros circulaba y obreros y obreras circulaba y se producía y se reproducía, por supuesto, con un sometimiento feroz muchas veces a la lógica del capital y a la necesidad de conseguir salario para organizar la misma reproducción, pero en casi todos los espacios culturales al margen, ¿no? Y ese margen estaba construido a través de una serie de instituciones que les eran propias, instituciones obreras. En el caso, por ejemplo, del anarquismo español, son muy clásicas, vamos, es la cooperativa, el sindicato de la CNT, y el Ateneo, que era el espacio de socialización que tenía además pues, distintas organizaciones, llamémoslas, dentro del movimiento libertario, específicas, mujeres libres, juventudes libertarias, la propia organización sindical, etcétera, ¿no? Bien, esa idea de construir una sociedad aparte, una contrasociedad, no solo era uno de los puntos fuertes de la capacidad del movimiento obrero para plantearse como un espacio que podía aspirar a una revolución, podía aspirar a una transformación radical del mundo. Si consideráis el Congreso de Zaragoza de la CNT del 34, creo que es, en cierta medida el dibujo de lo que va a suceder en la Revolución Española, en las colectividades del 36 está ya ahí. Vamos a sindicalizar la producción, vamos a organizar el espacio social a través de nuestra capacidad de los sindicatos de tomar y desalojar el poder municipal, vamos a crear las colectividades, ¿no? Y en cierta medida esos términos son los que luego se van a reproducir en el 36. Es decir, hay una simetría, una correspondencia muy fuerte entre la capacidad de lo que ya hacían con proyectarlo en una situación postrevolucionaria y que en cierta medida no era simplemente una imaginación en el vacío, utópica, sino que ya estaba realizándose en la práctica. Esto es inimaginable a día de hoy. O sea, si queréis proyectar lo que sería una sociedad futura, una sociedad, si queréis, revolucionaria, una sociedad en transición hacia el comunismo libertario, de lo que queráis ver, pues realmente tendríamos muy poca capacidad de decir, pues otras instituciones iban a ser estas, ¿no? Va a ser, pues yo qué sé, no habría ni siquiera manera de nombrarlas, ¿no? Es decir, no habría capacidad de decir, bueno, pues al día después del vaciamiento del poder, ¿qué es lo que haríamos la gente corriente? Pues a lo mejor algo no muy distinto a lo que ya se hace, ¿no? Y una discusión de traficantes de sueños, que es el colectivo que pertenezco, pues hablaba un poco también de la dificultad, por ejemplo, en la experiencia municipalista, de imaginar un proyecto de estirar la situación, ¿no? En cierta medida parecía que con tener 4 espacios autogestionados, pues ya se había logrado lo que sería no la agenda de máximos del movimiento, los movimientos sociales, pero sí la de mínimos, ¿no? Entonces, tener unos espacios de socialización, unos centros vecinales autogestionados, 4, haciendo un poco la broma, pues 4 huertos urbanos y 4 espacios, si queréis, de infancia o de otro tipo, ¿no? Bien, ese es el, el problema fundamental. Es decir, que no hay
espacios de organización social que sean verdaderamente autónomos, que puedas proyectar a futuro y que sean como instituciones propias, espacios de contrasociedad. No hay de forma suficiente o de forma masiva. Sin embargo, los ha habido históricamente y por lo menos el espacio del que viene aquí y organiza estos cursos, pues también ha intentado ensayar algo parecido a eso. De hecho, traducido en términos del siglo actuales, cuando hablaríamos de Ateneo, cooperativa, sindicato, pues deberíamos hablar de comunidad de trabajo, que no deja de ser una cooperativa, de organización de defensa laboral, pero también de derechos sociales, dado que el territorio laboral pues está completamente fragmentado y buena parte de la capacidad que nosotros tenemos de reproducir nuestras condiciones de vida pasa muchas veces por la obtención de renta a través del Estado y no tanto de la patronal. Y por otra parte, el centro social, que es la gran institución nuclear de lo que fue la autonomía juvenil desde los años 80 hasta hoy. La cuestión es que este tipo de instituciones yo creo que son contradictorias, o sea, y ambiguas de por sí, ¿no? Por un lado, creo que merece la pena decir qué es lo que ha dicho la izquierda sobre las mismas, ¿no? Y hay una larga tradición. Si queréis, desde la Segunda Internacional, pero de forma muy clara desde la Tercera, el sindicato, que sería como la principal institución de autoorganización obrera en términos históricos, es acusado de algo muy bueno, pues, muy simple y muy sencillo de entender. Es el lugar del reformismo, en términos, por ejemplo, de lo que sería el lenguaje leninista o de izquierda de la Segunda Internacional, del economicismo. Es el lugar donde no se es capaz de pensar la revolución, sino que lo que se piensa básicamente es las mejoras concretas, las subidas salariales, la mejora de las condiciones de vida, etcétera. Pero no es un lugar con capacidad de representarse y construirse también en el lenguaje de la Segunda y la Tercera Internacional, lugar de producción de la conciencia de clase. Lugar de producción de esa conciencia de clase, que es la conciencia que permite de alguna manera articular el sujeto revolucionario y por lo tanto pensar en la revolución, es otro. No pertenece a la inmediatez de la organización obrera en el barrio, en la fábrica o en su espacio de socialización, la taberna, el ateneo, la casa del pueblo, sino que es ese lugar que se construye en otro espacio, que es el del partido. Y el del partido es el lugar de la gran mediación. La mediación en la cual el movimiento obrero es capaz de pensar y de articular una alternativa al gran problema del poder del Estado, que es el problema clásico entendido en términos de lo que sería la tradición revolucionaria. Es decir, el lugar en el cual tú puedes de alguna manera pensar el salto, la transición, la revolución, la impugnación del poder y construir otra cosa. Ese lugar no pertenece al sindicato, no pertenece a las instituciones inmediatas del movimiento obrero, no pertenece o del movimiento social, pertenece a otro lugar, que es el lugar donde se construye inteligencia, donde se construyen las mediaciones estratégicas, donde se puede pensar en la revolución, donde hay una capacidad de articular y de leer los procesos de conquistas concretas y de además diseñarlos en una táctica estratégica que lleve precisamente a la revolución. Pero eso es incapaz de hacerlo el sindicato. ¿Qué respuesta política que dio el anarquismo en ese momento? El anarcosindicalismo. Es decir, el sindicato que no se queda siendo mero sindicato, sino que es revolucionario, sindicalismo revolucionario. Y veis que en los países de la Europa meridional pues se construye esa experiencia no solamente del lado del anarquismo, sino también de algunos socialistas de otro tipo de corrientes. Y así tenemos la primera CGT, la CNT, en Italia existen tentativas un poco más modestas, pero bueno, en América Latina también, la FORA, Argentina y algunas más, ¿no? Bien, la cuestión es que esa acusación de la izquierda, de la Segunda a la Tercera Internacional, se mantiene hasta el día de hoy. O sea, no es algo que haya cedido. Es decir, en una política centrada en el Estado, solamente son las mediaciones que permiten articular política a través del Estado o contra el Estado las que tienen posibilidades de voz. Y esos son los partidos. En una corriente, la socialdemócrata, heredera de la Segunda Internacional; en otra corriente, cada vez más asimilada a la socialdemocracia, serían los partidos comunistas; y en recuperación del puchismo revolucionario, los grupúsculos comunistas a partir del 68, que serían pues, los maoísmos, trotskismos, etcétera, tal cual, ¿no? Esos tres troncos siguen pensando que la mediación real de la política real, la política seria, no es la capacidad que tiene la población, los sujetos dominados, proletarizados en construir sus propias instituciones, sino es, de alguna manera, su articulación política en un espacio de inteligencia superior, organizado, disciplinado, que se llama partido. Partido, organización política, pero en cualquier caso, con esas pretensiones, ¿no? El lugar de la verdad en política
es el lugar del Estado, es el lugar del enfrentamiento en el Estado o es el lugar de ocupación del Estado, y eso requiere un instrumento, una máquina que es distinta, que se llama partido. Por lo tanto, toda aquella lógica que parta de lo que serían las articulaciones concretas, inmediatas, autoorganizadas y tal del movimiento social, necesariamente, aunque puedan ser muy importantes para reproducir las condiciones de la izquierda, son instituciones, pues bueno, pues en cierta medida carentes. Son el lugar de la falta en política. Esto lo hemos visto muy recientemente, por ejemplo, en la experiencia de Podemos en sus orígenes. Si os acordáis, pues hubo una explosión de instancias de organización, vamos a decirla desde abajo, los círculos. Se crearon aproximadamente 1000 asambleas de este tipo, y reproduciendo el esquema de lo que había sido el 15M. Y estos dentro del partido fueron considerados más bien como un estorbo en la medida en que no deberían dificultar, entorpecer lo que es la capacidad que tenía el grupo, no me acuerdo, el comando mediático, a la hora de plantear una política seria, una política de conquista del poder, una política de sustitución, sorpaso al PSOE. En la medida en que esas instancias militantes políticas llamadas círculos, asambleas llamadas círculos, estuviesen completamente subordinadas a esa estrategia y fuesen meros palmeros de lo que se hacía, pues bien, en la medida en que eso podía ser la construcción de un partido, para un movimiento, un partido de masas en términos clásicos, pues peor. O sea que el esquema se vuelve a reproducir. Y ahí, prácticamente todos los debates políticos que tiene la izquierda, continuamente esa tensión se ve de forma constante. Es decir, está muy bien que creéis, chicos, chicas, los espacios colectivos que queráis, pero estos tienen que estar, a la hora de la verdad, subordinados a esta política de partido. Mientras, a partir de, digamos que entre los años 70 y hasta el 2008, esos 40 años que fueron de retroceso continuo, los años del 60, post-68 y los años en los cuales se sigue después de la caída de la Unión Soviética, en el 89, fueron años en los cuales la política institucional, la política de toma del poder no tuvo ninguna relevancia, porque estábamos metidos en los tiempos de la contrarrevolución. Los movimientos sociales, pues necesariamente no tuvieron que enfrentarse a este problema en el sentido que no competían con nada realmente, porque la izquierda estaba completamente asumida o subsumida en esta lógica, si queréis, de derrota, de descomposición, etcétera. Y era el único espacio vivo de la izquierda, por lo menos esa es la posición que mantendría. Ahora, en el momento que se han planteado crisis nuevas, el debate se vuelve a abrir. Y el debate se abre otra vez entre qué tipo de política hay que construir. Una política que trabaje sobre el ámbito de la mediación en relación con el Estado, que es una política de representación, o una política de construcción desde abajo de instituciones propias de contrasociedad. ¿Vale? Yo creo que ese es el debate fuerte que ahí se plantea. Las instituciones las podéis llamar instituciones de contrapoder, instituciones populares, instituciones kropotkianianas, instituciones como queráis, vamos. Yo creo que el primer gran teórico de las mismas no fue Bakunin. O sea, Bakunin era un conspirador, básicamente, era un personaje salido de la izquierda del 48, de 1848, es Kropotkin. Kropotkin y aquellos que participaron en la Comuna de París, los exiliados de París, los que abandonaron en cierta medida el anarquismo proudhoniano y se metieron en otra cosa, ¿no? Los hermanos Reclus, por ejemplo, ¿no? Esta gente lo que se fija básicamente es que a la hora de construir cualquier posición política a futuro de lo que sería una, una revolución social, el post a la revolución social tendría que estar basado en instituciones libres, autónomas, no me acuerdo ahora mismo qué tipo de enunciado sería, pero sería algo parecido a la de los proudhonianos, es decir, comunidades autoelegidas que se federen libremente, ¿vale? Y esas comunidades autoelegidas son las asociaciones voluntarias que la gente es capaz de creer. Por ejemplo, en Kropotkin tenéis a lo largo de su biografía o incluso en el apoyo mutuo cómo se dedica básicamente a describir este tipo de instituciones y a considerar estas instituciones como el centro de la política. Es decir, si no tienes una imaginación y una realidad antropológica que prefigure un mundo futuro, no va a haber mundo futuro. O sea, lo que habrá es una mediación de tipo burocrático, un Estado totalitario, un Estado capaz de repartir o de redistribuir renta, pero desde luego no un espacio de, si queréis, de autonomía, de construcción de una norma colectiva, de construcción de lo que serían pues, instituciones nuevas, ¿no? Donde la forma de vida esté en el centro, ¿no? La capacidad de construir formas de vida nuevas, o nuevas, normas políticas, sociales, culturales nuevas. Ese es un poco el tema, ¿no? Bien, pues traducido a día de hoy y de vuelta otra vez a este debate, que como os decía, yo creo que se dio
de nuevo en Podemos. Sin embargo, esa oposición entre la mediación política del partido que afronta el problema del poder y del poder del Estado y de la institución popular o de la institución de contrapoder, que es el lugar donde se construye sociedad, esa oposición tiene trampas, porque no es el lugar de lo blanco y lo negro, no es el lugar donde uno diga, yo me apoyo siempre en las instituciones populares y a partir de ahí construyo realidad política. Vuelvo a decir que una parte de la crítica que se hace desde las instancias de izquierda, que son instancias siempre de representación política, a las instituciones populares, es verdad. O sea, atina. Es decir, la institución popular está siempre sometida a límites. Eso es así. O sea, como cualquier complejo, si queréis, o cualquier experimento de organización social, es contradictorio y es ambivalente. Es decir, no es un espacio de pureza. No se trata de defender los movimientos sociales puros, autoorganizados, frente a lo que sería la izquierda representativa, tendente a la burocracia y al autoritarismo. Creo que eso es algo así que se da en la izquierda, pero que en la crítica que se hace a la institución de contrapoder o la institución social de base o autoorganizada, hay elementos de verdad. Trato de explicar esas ambivalencias más adelante, pero antes de avanzar sobre eso sí me gustaría decir que, sin embargo, y en cualquier caso, sin ese tipo de instituciones no hay política posible. Es decir, una política que llamemos de izquierda, de gente que atomizada, que deposita un voto o que apoya de alguna manera un golpe de Estado o un golpe revolucionario, es una política condenada, porque no tiene capacidad de producir nada distinto en términos sociales que lo que hay. Es decir, tienen que existir instituciones de ese tipo y experimentos de otra organización para que se piense en términos políticos. Sin eso yo creo que no hay política. Hay separación de opiniones, los de izquierda y los de derecha, pero no puede haber más reproducción que las formas de vida que ya se dan. ¿Vale? Es decir, intento decir esto en dos términos muy rapidito. Este tipo de instituciones, si queréis, de contrapoder, son la armadura de lo que antiguamente llamaríamos el sujeto político. El término sujeto es un término complejo, pero en cualquier caso, si lo queréis difuminar y situarlo desde otro lugar, es el lugar de la composición social. El lugar en el cual es posible construir otra forma de sociedad, otra forma de vida. O sea, sin ese tipo de asociaciones voluntarias más o menos surgidas desde abajo, no existe ese tipo de composición. Por lo tanto, no existe la sustancia, la materia elemental de la política. Es decir, lo podéis llamar movimiento obrero, movimiento feminista, lo que queráis. O sea, da igual. El movimiento de lo real, que era el movimiento comunista de Marx. Sin eso, no existe nada. Es decir, sin ese tipo de construcciones, creo que no hay política posible. Lo que hay es discusión de opinión, pero no política. La segunda cuestión es que sin ese tipo de instituciones tampoco existe la posibilidad de autonomía. Autonomía de esa composición, pero autonomía en sentido lato de capacidad, si queréis, de generar un cuestionamiento efectivo de la norma social, de las normas sociales, las normas que muchas veces están traducidas legalmente y otras son de tipo cultural, son constitucionarias, si queréis decirlo así, que organizan y determinan la sociedad. Es ahí donde se construye otra realidad social. Es decir, la base de cualquier cambio y la capacidad de imaginar cualquier cambio está construida ahí. Por lo tanto, esas dos cuestiones, sin esas instituciones no existe la composición social que es capaz de dar cuerpo a eso que llamamos izquierda, transformación o lo que queráis, y por otra parte, sin estas mismas no existe la capacidad de imaginar otra cosa que lo que ya hay. Es decir, cualquier transformación tiene que estar contenida ya en cierta medida en lo que ya hay. Lo que ya hay, en términos, si queréis, negativos, en términos de transformación, en términos de negación o en términos de imaginación, si queréis, también positiva, ¿no? Bien. Por lo tanto, creo que el valor de esas instituciones está ahí. Es decir, que cuando se haga la crítica, ahora que voy a intentar hacerla sobre las mismas, creo que no podemos olvidar que esas cuestiones son fundamentales, ¿no? Y ahora vamos a pasar un poco a esto que os estaba diciendo, en donde no hay una posibilidad de contraponer simplemente como institución el ámbito de lo positivo, de la verdad, de lo bueno, frente a la mediación, la representación de la izquierda como sencillamente el ámbito de la burocracia, lo corrupto, lo tocado por el poder, lo mancillado, lo que de alguna manera siempre va a tender a construcción de una nueva forma de autoridad. Vuelvo a decir, esa tendencia está inscrita en la izquierda y es constitutiva de la misma, pero en la primera hay también problemas, ¿no? Respecto a los problemas o las ambigüedades de estas instituciones populares, que yo creo que cualquiera que hayáis participado en colectivos, centros sociales, espacios autoorganizados, cooperativas y tal, lo vais a entender como muy rápidamente, ¿no? Bien, cualquiera de estas instituciones yo creo que nace en un ámbito en el cual se ve la necesidad de producir o de organizar ámbitos de la producción o de la reproducción social, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo, que de alguna manera
no estaban mm, plenamente satisfechos por aquellos sujetos que de alguna manera participan de lo mismo. Un centro social es eso, o sea, es un espacio donde se construye una comunidad que de alguna manera en el ámbito, si queréis, juvenil de los años 60, respondía a la necesidad de construir otro ámbito de organización de la socialidad, del ocio, y que muchas veces tenía la capacidad de construirse además como el ámbito de reproducción de la vida de la gente que participaba en los mismos de forma muy fuerte, sentido que ocupaba también la vivienda y a veces estrategias de supervivencia. Por lo tanto, cualquier institución de ese tipo nace en ese lugar y por lo tanto tiene un interés, normalmente lo tiene de por sí. Ahora, el problema de que tú seas capaz o que esos espacios sean capaces de producir o de organizar o ámbitos de producción, reproducción de una forma X, la que sea, distinta, no quiere decir que sean capaces de extenderlo y que sean capaces de consolidarlo en el tiempo. Es decir, no tiene necesariamente eh, la capacidad de hacerse permanentes en el tiempo. O sea, una de las cuestiones elementales de cualquier institución de este tipo es que muchas veces ni llega a constituirse o institucionalizarse, no en el sentido del Estado, sino en el sentido de lo que es cualquier institución social, es decir, de hacerse permanente. E incluso hay un montón de tendencias que tienden a degenerarlas, ¿no? E intento explicar esto. Es decir, hay tendencias degenerativas en este tipo de cuestiones, ¿no? Una de las más elementales es un instinto conservador que está siempre detrás de cualquier institución social. Es decir, una vez consolidado el espacio se considera y considera y se toma como suficiente, y a partir de ahí se inicia una dinámica, si queréis, de encapsulamiento, de encierre social, de autocomplacencia, de autosatisfacción, etcétera. Esto, por ejemplo, en los centros sociales es algo típico. Es decir, el centro social se construye y se puede convertir en una reserva de indios, en muchos casos era así, responde a una determinada comunidad juvenil, o en otros casos se puede convertir en un lugar en el cual parece que la política es simplemente sostener el espacio. Sostener el espacio, alimentarlo, complicarse con sus problemas de composición interna, la complejidad que hay en cualquier espacio social mínimamente pues, dinámico, en el cual participan sujetos eh, distintos. Por lo tanto, uno de los límites de cualquier institución de este tipo es quedarse en su propia particularidad, que es curiosamente lo que es constitutivo de cualquier institución de este tipo. Es decir, no existen instituciones de este tipo si no son particulares, si no son singulares, si no responden a una situación concreta. Es decir, ahí hay un problema. Que lo estoy extrayendo, pero que en términos muy concretos es eso, es decir, cómo se reproduce cualquier tipo de espacio de este tipo. Eso en las cooperativas también se da. O sea, en las cooperativas la cooperativa responde en el mejor de los casos y yo creo que es el más interesante a tratar de dar sentido o de organizar un ámbito económico que responde a una comunidad. Por ejemplo, en el caso de traficantes sería la necesidad de organizar lo que sería la formación intelectual y el aprendizaje del espacio primero de la autonomía y luego de lo que se llaman los movimientos sociales. Y Traficantes de Sueños nace simplemente con esa vocación. Pero como cualquier cooperativa, muchas veces lo que se convierte es un mero proceso de construcción de un espacio de renta, obtención de renta para aquellos que ya están dentro. Por lo tanto, la virtualidad con la cual nace muchas veces se da por satisfecha en términos nominales, pero simplemente lo único que se hace es reproducir un espacio pues, de autoempleo, es decir, de solución laboral, de solución de rentas salariales para aquellos que participan en lo mismo, con lo cual su potencialidad política tiende a disiparse. Dentro también de que cualquier institución de este tipo tiende a satisfacerse con la propia particularidad, el gran reto de estas instituciones es cómo construyen su propia mediación política. Es decir, que por el hecho de que tú tengas un espacio de contrasociedad X, el que sea, no desaparecen los poderes, no desaparecen los poderes económicos, no desaparece el Estado, no desaparece el poder político. Es decir, no desaparece ninguno de los lugares en los cuales se organiza o se dirige lo que es el ámbito social en el sentido más obvio y más amplio posible. Es decir, y eso se ve claramente. Es decir, aunque estas instituciones existan, son infinitamente vulnerables o ampliamente vulnerables a cambios en las políticas públicas, a cambios en las políticas de orden público, a cambios incluso a veces simplemente de los cargos que se encargan de la represión o de la tolerancia social, a cambios políticos, etcétera. Es decir, ninguna de esas instituciones tiene capacidad de mantenerse por sí misma si no se plantea también el viejo problema que se plantea a la izquierda y que es continuo en él la misma, que es el problema del poder. Es decir, si tú no eres capaz de buscar algún tipo de mediación, esas instituciones tenderán a disolverse. Si tú no eres capaz tampoco de negociar con el resto de la sociedad, ese tipo de instituciones se volverán impotentes. Y yo creo que eso es un hecho. No es una cuestión así
discutible. Existen ámbitos, por ejemplo, en regiones, no sé si algunos sois de Cataluña, ni idea. Bueno, pues en Cataluña yo creo que existe un tejido amplísimo de ese tipo de instituciones, pero está completamente despotenciado desde mi punto de vista. Penetrado por lógicas de subvención social, de lógicas de subvención y promoción del cooperativismo, de tolerancia a determinados espacios de autogestión vecinal, pero muy despotenciados en términos políticos, es decir, con muy poca autonomía, muy poca capacidad de construir, de alguna manera, lo que serían sus propios espacios de, no de representación, pero sí de pensamiento, de articulación, de mediación política con los poderes instituidos. En cierta medida se convierten en prolongaciones. Son espacios, reservas sociales, que de alguna manera los poderes dominantes, Estado, capital, clases dominantes locales, clases burguesas locales, permiten y toleran como estrategia de pacificación social, pero que no, de alguna manera, lo toleran en la medida que no son capaces de construir su propio ámbito de representación que sean competitivos con la lógica de los partidos de toda la vida, ¿vale? Si queréis, por decirlo en términos de cómo se decía en la CNT, allí se decía básicamente, es, sin la CNT se puede gobernar, pero contra la CNT no se puede gobernar. Esa es la clave de esa mediación política. No necesariamente pasa por un partido. Es decir, si esas instituciones populares que están construyendo contra sociedad no son capaces de articular de alguna manera algo parecido a un poder político que permita su extensión y su creciente autonomía, tenderán a ser destruidas, reducidas, arrinconadas, aisladas, etcétera. En cierta medida, yo creo que ni el problema ni se ha planteado en el caso europeo, pero es algo que se reproduce así. O sea, estas sociedades complejas, ricas, permitan que existen estos ámbitos de autonomía siempre y cuando no molesten mucho. En el momento que molestan, o son arrinconados, o son criminalizados, o son reprimidos, o son integrados, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en el ámbito de los movimientos sociales actuales existe una estrategia clara de integración. El ciclo 15M, la ola feminista, se les ha aplicado una plantilla de institucionalización en la cual buena parte de sus discursos a día de hoy son discursos del poder, discursos de gobierno. ¿Sí? Y eso lo ha generado también no solamente sus discursos, simplemente una cuestión tan adanista y comunicológica, sino que también ha generado todo un marco de instituciones, de subvenciones y de integración de buena parte de la militancia que ha estado pues, en ese tipo de espacios y movimientos sociales en este tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay un proceso de integración, de institucionalización. Eso es otro límite. Es decir, que el problema del poder persiste aunque renunciemos o que seamos hipercríticos con la posición tradicional de la izquierda, si queréis, como de la representación del malestar, de la integración en el mismo, o si queréis, de lo que dirían los consejistas, de la izquierda del capital, entendido la socialdemocracia y los partidos comunistas. El problema del poder no se disipa negándolo. El problema del poder está ahí y está permanente, es presente. Entonces, no es algo que se pueda. Cualquier institución o constelación de instituciones de este tipo se lo tiene que plantear, por micro que sea. Y se tiene que plantear cuál es la crisis capitalista, qué poder tiene el Estado, cuál es el régimen social que se aplica en su sociedad, etcétera. Y esto implica una inteligencia que de alguna manera tiene que estar distribuida. Y ese es otro de los elementos fundamentales y otro de los límites de las instituciones populares. Entendidas como instituciones que crecen sobre el propio suelo social, este tipo de instituciones de contrapoder, populares, kropotkianianas, llamarlas como queráis, instituciones de apoyo mutuo, tienen una ventaja sobre aquellos mecanismos o aquellas instituciones macro que miran la sociedad por arriba, y es que están a pie de calle. Por lo tanto, son aquellas que permiten inteligibilidad social, es decir, determinar dónde se producen los problemas sociales, dónde están los malestares, por lo menos en sectores muy concretos. Pero debido a su propia particularidad, muchas veces lo que pueden quedar es encerrados en ese tipo de análisis. Es decir, no ser capaces de mirar más allá de su propio pequeño ámbito micro. Es decir, que de alguna manera hay otra cuestión que tiene que trabarse en esa política de la autonomía, que es el de cómo construyes también tú un análisis de lo que son las grandes mediaciones sociales que se producen en el ámbito en el que en la sociedad en la que te encuentras, en el estadio del capitalismo en el cual te encuentras. Es decir, cuál es la crisis, en qué lugares se van a producir los puntos de ruptura, dónde se puede apuntar a la hora de pensar estrategias de transformación, etcétera. Y un cuarto límite de este tipo de instituciones, que también depende de su particularidad, es la dificultad de organizarse a una escala algo mayor que la propia local y la de su realidad. Organizarse políticamente. Eso, como vuelvo a decir, en el anarcosindicalismo español estaba medio resuelto en el viejo movimiento obrero. Es decir, existían organizaciones masivas en las cuales
el propio sindicato o la propia realidad concreta estaba siempre cruzándose con otras en términos organizativos. En el ámbito actual de los llamados movimientos sociales, esa fragmentación parece que es insorteable, que es constitutiva. Por lo tanto, el recurso siempre es el de la izquierda que resuelva los grandes problemas, si queréis, de las grandes mediaciones en términos legislativos, políticos, etcétera, que se plantean. Por lo tanto, yo creo que ese es una de la discusión, ¿no? que plantearía. Es decir, en las instituciones de contrapoder, las instituciones de apoyo mutuo, las instituciones populares son la base y la materia de la política. Es decir, sin eso yo creo que no hay política. Y a cualquiera que se llame a sí mismo en términos de reformación, lo primero que habría que decirle, ¿y tú qué haces? Hablar no vale de nada, lo siento. O sea, no estamos en la política de la comunicación. ¿Tú qué estás construyendo? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de realidad? ¿Qué tipo de forma de vida estás construyendo? De hecho, es el único criterio de legitimidad que para mí vale. Es decir, ¿eres capaz de poner algo nuevo en el mundo o no lo eres capaz? Primer punto. Segundo punto, eso no acaba con resolver una serie de problemas que son los que te plantean aquellos críticos respecto a la pequeñez, la singularidad, ¿no? la particularidad de este tipo de instituciones, que es el problema de las grandes mediaciones, el problema del poder, el problema de la organización, el problema de la articulación política, el problema de la crisis. Y para eso, ese tipo de instituciones tienen que intentar desarrollar algo parecido a sus propias mediaciones. El problema de cómo afrontas el poder sin necesidad de construir un partido. Cómo afrontas el problema, la cuestión de la organización sin necesidad de construir un aparato de representación que anule esas singularidades y que piense por ellas. Eso yo creo que son los problemas que nos plantearíamos, ¿no? Y si os parece bien, pues yo lo dejaría aquí y ahora supongo que tendríamos una discusión sobre esto, ¿verdad, Marisa?